En este caso vamos a ver la solución, o una posible solución, al ejercicio del parcial 3 de programación concurrente, el de la salita médica, ¿bien? Que había que resolver con monitores. En este parcial lo que vamos a tener es una enfermera que se iba a encargar de vacunar a 30 pacientes, ¿bien? Donde cada uno de esos pacientes tenía un turno asignado que ya era conocido por el paciente, no se lo tenía que preguntar a nadie, ya lo conocía, ¿bien? Bueno, ahí figura que el valor va a ser entre 1 y 30 para que no sea de los turnos, para que no sea confusa la solución, ya que los arreglos empezarían en el índice 0, vamos a suponer que los turnos son de 0 a 29. Bien. La enfermera tiene que atender de acuerdo al turno de cada uno de estos pacientes, ¿bien? Cuando el paciente llega, lo que tenía que hacer es esperar a que sea su turno. Una vez que es su turno, lo que tiene que hacer es dirigirse al consultorio, ¿bien? Fíjense que ahí marca que hay que ir al consultorio y obviamente ahí esperar hasta que la enfermera lo vacune y luego se retire, ¿bien? Ahí decía en la nota que había una función vacunar, que sería en este caso llamada por la enfermera en el momento que tiene que atender al paciente o mientras está atendiendo al paciente, ¿bien? Y lo otro que pide es que todos los procesos deben terminar. Lo primero que hay que hacer este tipo de problemas, obviamente, es definir cuál es la estructura que vamos a tener entre procesos y monitores. Bien. Queda claro, obviamente, que vamos a tener 30 procesos pacientes, o mejor dicho, un arreglo de 30 procesos pacientes. Bien. Vamos a necesitar un monitor, bien, que se encargue de administrar de alguna manera el acceso o la llegada de los pacientes, ¿bien? Donde a ese monitor, el paciente cuando llega avisa de que ya llegó, que tiene tal turno, y es a su vez donde la enfermera va a ir avisándoles a esos pacientes que ya pueden pasar al consultorio. Otra de las cosas que vamos a necesitar para la segunda parte, para una vez que ya llegó el turno de la persona, es manejar o simular el uso de ese consultorio. Bien, como figura ahí, la persona tiene que dirigirse al consultorio. Por lo tanto, necesitaríamos otro monitor que va a representar en sí el consultorio. Bien, donde la persona, una vez que la despertaron porque es su turno, o porque llegó y ya era su turno, se va a tener que dirigir a ese monitor consultorio y quedarse demorado ahí hasta que la enfermera termina de atenderlo, de vacunarlo en este caso. Bien. Entonces necesitamos esos dos monitores. El consultorio y algo, la salita, supongamos, vamos a llamarle salita, que sería donde todos llegan y donde van marcando justamente que cada uno ya llegó y que indicando obviamente cuál era su turno. Bien. Eso es lo que vamos a tener en cuanto a los monitores. Los procesos, además de los pacientes, vamos a necesitar la enfermera, ¿bien? Que es la que va a tener que justamente ir vacunando a las personas e ir despertándolas en el monitor salita como para avisarles de que ya es su turno para poder pasar recién en ese momento al consultorio. Esa es la estructura que vamos a tener en este programa. Ahora lo que vamos a ver es cómo vamos a resolver justamente ese programa con la estructura que mencionamos antes. Ahí como vemos tenemos el proceso enfermera, el arreglo de procesos paciente, el monitor salita y el monitor consultorio. Lo primero que vamos a ver es cómo actuaría el paciente. Obviamente que vamos a tener una variable turno que ya va a tener asignado un valor, que es el turno que tiene esa persona. Lo primero que tiene que hacer es avisarle a la salita de que ya acaba de llegar la persona con ese turno. ¿Bien? Entonces para eso llamamos al monitor esperar, bien, donde le pasamos como parámetro el turno de justamente el monitor salita. Ese procedimiento, que después veremos cómo lo implementamos, va a demorar al paciente hasta que la enfermera le haya avisado de que es su momento de pasar al consultorio. Entonces, lo que hace después es hacer un llamado a un procedimiento del monitor consultorio, esperar atención, que también después veremos cómo lo implementamos, donde va a demorar al proceso paciente, al que le corresponde en ese momento vacunarse, lo va a demorar hasta que la enfermera termine de vacunarlo. No hasta que llamen, no hasta que vaya a empezar a vacunarlo, hasta que termine de vacunarlo, hasta que termine de llamar ese procedimiento o esa función vacunar que habíamos puesto en la nota del enunciado. ¿Bien? Recién en ese momento se va a poder retirar. ¿Qué es lo que hace la enfermera?
La enfermera obviamente va a tener que atender a 30 pacientes, por lo tanto vamos a utilizar un for, ¿bien? Donde cada iteración de ese for lo que va a hacer es vacunar a una de las personas, a uno de los pacientes. Lo primero que tiene que hacer es despertar a la persona que tiene el turno de ese momento, despertarla para que recién en ese momento el paciente pase al consultorio y pueda ser atendido. ¿Bien? Podría ser que la enfermera tenga que demorarse en ese punto porque la persona con ese turno todavía no ha pasado, no ha llegado. ¿Bien? Entonces tendrá que demorarse, cuando la persona llega, la despierta y recién ahí, en ese momento, ambos pasarán al consultorio. Entonces sale de ese procedimiento cuando esa persona que corresponde, que tiene el turno actual, ya ha llegado y la enfermera ya lo despertó, ya le avisó que puede pasar al consultorio. ¿Qué hace después la enfermera? Se dirige al consultorio para encontrarse con el paciente para poder empezar a vacunar. Este procedimiento, esperar paciente, va a sincronizar ambos procesos. ¿Bien? Hasta que el paciente y la enfermera no hayan llegado al consultorio, no va a poder salir de este procedimiento porque significa que todavía no puede vacunarlo porque no ha llegado aquí. Una vez que sale el procedimiento, ya están las dos personas en el consultorio, lo que debe hacer es llamar a esa función vacunar, bien, donde va a vacunar a la persona, y luego llamar nuevamente al consultorio para avisar de que terminó de realizar la vacunación, bien, de que ya terminó de vacunar, lo que se puede retirar. Pero se va a demorar no hasta ese momento, sino se va a demorar hasta que el paciente realmente ya se haya ido del consultorio. Si no esperamos hasta que el paciente se haya ido del consultorio, podría ser que la enfermera inmediatamente busca al siguiente paciente para atender, lo hace pasar al consultorio y ambos están dentro del consultorio, los dos pacientes, el que ya terminó de vacunarse y el nuevo. ¿Por qué? Porque todavía el primero no se había dado cuenta de que le avisaron de que se podía ir. Entonces, este procedimiento va a demorar a la enfermera hasta que el paciente que acaba de ser atendido terminó de irse, realmente se fue del consultorio. Lo que vamos a ver ahora es cómo serían los monitores. Vamos a empezar con la salita, ¿bien? En la cual vamos a tener, primero vamos a ver cuáles son las variables que vamos a necesitar. Turno actual, un entero inicializado en -1 que nos va a indicar cuál es el turno al cual está llamando la enfermera, o sea, cuál es el turno que debe ser atendido en este momento. Como al principio, hasta que no llegue la enfermera para despertar al primer paciente, no hay ningún turno que deba ser atendido, lo inicializamos en -1. Vamos a tener un arreglo de variables condición, espera, ¿bien? Donde tenemos una variable condición para cada turno, no para cada identificador de paciente, sino para cada turno, ¿bien? Así nos evitamos tener que estar viendo cuál es el turno de la persona que acaba de ser dormida. Y tenemos una variable condición, env, que es para demorar a la enfermera cuando avisa, cuando llama al procedimiento siguiente y está avisando de que es el turno de despertar a tal persona que todavía no ha llegado. A tal persona, no, perdón, a tal turno y todavía no ha llegado. Entonces se va a tener que demorar la enfermera hasta que esa persona llegue y la despierte. Para saber si la persona de un determinado turno ha llegado o no, vamos a tener el arreglo de booleanos presente, donde nos va a indicar en cada posición si la persona con ese turno ya llegó o no llegó. ¿Bien? Lo primero que vamos a ver es cómo implementamos el procedimiento esperar. Procedimiento esperar, le pasamos como parámetro el turno que tiene ese paciente. Lo primero que hace es marcar de que la persona con ese turno ya llegó, ¿bien? Para que cuando la enfermera necesita atenderlo ya sepa que ha llegado y directamente lo puede despertar, no necesita demorarse. Después lo que tiene que hacer es, por las dudas de que la enfermera se haya dormido porque estaba esperándolo a él en particular, se fija. Si su turno es el que la enfermera había marcado de que es el turno actual que hay que despertar, entonces la despierta porque significaba que, como no lo encontró, la enfermera se durmió. Entonces, si ya está asignado que su turno era el actual, despiertan a la enfermera haciendo un signal sobre la variable condición. Una vez que sale de ese if, bien, tuvo o no que despertar a la enfermera, no importa, sí o sí se tiene que demorar en la variable condición correspondiente a su turno, para que la enfermera lo despierte. Así sea el turno actual de él, no importa. Igual, él despertó en ese caso a la enfermera y la enfermera tendrá que avisarle de que ya puede pasar al consultorio. ¿Bien? Esa es la forma de que podemos implementar este procedimiento esperar. Obviamente que hay otras variantes, hay variantes en las cuales no es necesario
como dijimos antes, dormir a la enfermera y en ese caso, si ya era el turno actual de la persona, directamente pasa y no se tiene que dormir y demás. Pero esto vamos a hacerlo como para verlo de la forma más sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? El procedimiento siguiente. La enfermera tiene que despertar o avisarle al siguiente paciente que tiene que pasar, ¿bien? Al consultorio. Lo primero que hace es incrementar o, digamos, determinar cuál es el turno que tiene que pasar en este momento al consultorio. Bien, incrementa en 1 el turno actual, indicando que ahora es el turno o indicando que ahora es ese turno el que tiene que pasar al consultorio. Bien, después se fija si la persona que tiene ese turno ya llegó o no. Si no llegó, se tendrá que demorar hasta que llegue la persona. Bien, entonces, si no está presente la persona que tiene ese turno, se duerme en la variable condición ENF de la enfermera. Cuando sale de ese if, o bien porque la persona que tiene ese turno ya está, o bien porque no estaba, pero la persona en algún momento llegó y la despertó a la enfermera, entonces en ese momento cuando sale del if, seguro que la persona que tiene que atender en ese momento ya llegó y está demorada en la variable condición correspondiente. Entonces, una vez que salimos del if, despertamos a esa persona, la que tiene ese turno, ¿bien? Despertamos hacemos el signal sobre la variable condición espera en el turno actual, y con eso estaremos despertando a la persona, al paciente correspondiente para que se dirija al consultorio. A partir de ese momento, tanto la enfermera como el paciente van a estar libres para poder continuar su ejecución y ambos hacer el llamado correspondiente para dirigirse hacia el consultorio. ¿Bien? Ahora vemos lo que sería la segunda parte, cómo hacemos la atención o la sincronización, la interacción entre el paciente que ya sabe que tiene que ser atendido en ese momento y la enfermera. Como vimos, el paciente lo primero que hacía era, o lo que hacía con el consultorio era llamar al procedimiento esperar atención, esperando a que, en ese procedimiento, a que la enfermera lo termine de vacunar. Bien. Entonces, en este caso, vamos a necesitar en el monitor dos variables condición, uno donde se duerme la enfermera, en caso de que, en distintos momentos, pero en particular al principio, cuando llega el consultorio y el paciente aún no ha llegado. Y por otro lado, la variable condición PAS, que es donde se va a dormir el paciente, bien, esperando hasta que la enfermera termine de vacunar. Además, tenemos una variable booleana, llegó paciente, inicializada en falso, que me va a servir para justamente que la enfermera sepa si ya llegó o no la persona, el paciente correspondiente al consultorio, para poder vacunarlo o si tiene que esperar a que llegue para empezar a vacunar. Bien, esa sería la idea. Entonces, esperar atención, lo primero que hace es avisar que el paciente ya llegó, poniendo llegó paciente en true. Bien. Después, por las dudas que la enfermera ya haya llegado, bien, y ya se haya dormido en la variable condición enf, la despierta. Por las dudas, si no la despertó, si no estaba dormida, no pasa nada, porque recuerden que el signal no tiene efecto posterior sobre una variable condición vacía. Después, sí o sí, se tiene que dormir en la variable condición PAS, o sea, en la variable condición del paciente, esperando a que la enfermera haya terminado de vacunar. Y una vez que se despierta, bien, ¿qué dijimos? La enfermera recién va a poder atender a otra persona, va a poder avisar a otra persona que puede pasar al consultorio, cuando está segura que el paciente que estaba en el consultorio actualmente ya se retiró. Entonces, ahí, después de que la enfermera despertó al paciente, fíjense que nuevamente hacemos un signal sobre la variable condición enf, porque la enfermera va a estar dormida en esa variable condición esperando a que yo salga del consultorio, o que el paciente salga del consultorio. ¿Bien? Para recién en ese momento poder ir y llamar al siguiente paciente para ser atendido. ¿Bien? Y que no haya dos pacientes al mismo tiempo dentro del consultorio. ¿Bien? Fíjense que eso es algo parecido a lo que habíamos visto en su momento en la teoría con el problema del barbero dormilón. ¿Bien? Lo que vemos ahora es el llamado al procedimiento esperar paciente, que es llamado por la enfermera, esperando a que el paciente que ella acaba de despertar, porque era su turno, en el procedimiento salita, haya llegado hasta el consultorio para ser atendido. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos que ver acá?
Cuando la enfermera entra al consultorio, hay dos posibles opciones. O el paciente que tiene que ser atendido ya entró, ¿bien? O el paciente que tiene que ser atendido aún no entró. Para poder liberar a la enfermera para que pueda vacunar al paciente, tienen que haber llegado, ya el paciente tiene que haber llegado, si no va a estar vacunando el aire. Entonces, por eso es que tenemos ese primer if. Si el paciente no llegó, si la variable llegó paciente está en false, entonces la enfermera se duerme en la variable condición env, esperando a que él llegue y la despierte. Si el paciente sí llegó, listo, entonces ya lo puede atender. En cualquiera de los casos, lo que va a hacer es poner llegó paciente en false, pensando en la siguiente iteración para cuando tenga que atender al siguiente paciente. Bien. En este momento, cuando logra pasar ese if, o cuando termina de ejecutar este procedimiento, esperar paciente, el paciente ya está en el consultorio y está dormido en la variable condición pas. Bien. La enfermera acaba de darse cuenta de que ya el paciente está, entonces lo que hace es, se la libera, termina el procedimiento para que la enfermera pueda llamar a la función vacuna. Vacuna a la persona, digamos, simula la atención de la persona con la función vacunar, y luego lo que tiene que hacer es llamar al consultorio nuevamente para avisarle a esa persona que se retire, bien, y esperar hasta que la persona se retire. Ahí tenemos el procedimiento terminar vacunación. Sí o sí lo que va a hacer es despertar al paciente que seguro está dormido en la variable condición. Bien, seguro, acá no tenemos que consultar nada porque seguro está dormido ahí. Y después, seguro, tiene que dormirse en la variable enfermera esperando a que el paciente se vaya. Se tiene que dormir seguro y no tiene que consultar nada porque al principio de este procedimiento el paciente ya estaba dormido. Por lo tanto, sería imposible que entre hacer el signal, pass y el wait de la enfermera, es imposible que el paciente ya haya entrado nuevamente al monitor y haya hecho el signo a la enfermera que corresponde. Bien, entonces, sí o sí, libera primero, despierta al paciente avisando que terminó de vacunarlo y se queda demorada esperando a que el paciente nuevamente entre al monitor, pueda continuar con la ejecución, se despierte del wait y la despierte avisando que ya se retiró del consultorio. Bien. Esos son todos los pasos que habría que hacerlo para una solución, digamos, bien elegante, teniendo en cuenta todos los pasos o las sincronizaciones que hay que hacer. Bien. Hubo distintas soluciones, hubo muchas soluciones en que hicieron un único monitor, la mayoría hizo un único monitor, de los cuales había dos casos en particular. Más allá de que sí o sí deberían tener el monitor consultorio, porque ahí claramente decía que se dirigía al consultorio, ¿bien? Igualmente, si hubiesen usado únicamente, supongamos, el monitor salita, y ahí es donde se demoraba el paciente hasta que terminan de atenderlo, hubo también dos casos. Uno que está bien y otro que estaría más o menos bien, ¿bien? Y otro que estaría mal porque no permitiría que haya concurrencia o reduciría demasiado la concurrencia. Hubo casos en los cuales la enfermera, digamos, la solución era muy parecida a esta en el caso de la enfermera, lo que pasa es que llamando en vez de llamar al consultorio, directamente los llamados para, por ejemplo, para avisar que terminó de vacunar a alguien, lo hacía directamente a la salita. ¿Bien? Y en el esperar paciente le indicaban cuál era el paciente que que tiene que atender, por ejemplo. ¿Bien? Pero la función vacunar se seguía llamando a la enfermera. ¿Bien? Esa es una solución que no respeta del todo el enunciado porque no estaría la parte de dirigirse al consultorio en sí. Mantiene la concurrencia, aunque genera más competencia dentro del monitor salita de gusto. ¿Por qué? Porque una vez que la enfermera termina de vacunar a alguien, tiene que avisar en esa misma salita, a esa persona le tiene que avisar que ya se puede retirar, esperar a que se retire, llamar a la siguiente y demás. Todo estaría manejado por el mismo monitor salita, lo cual incrementa la concurrencia, que no es lo más recomendable. Bien, cuando podría tranquilamente independizarse partes de esa ejecución de manera de que no haya esa competencia extra. Pero esa dentro de todo mantiene la concurrencia. Ahora, si la función vacunar se la llama directamente dentro del monitor salita, eso sí está mal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no hay concurrencia.
Si llamamos al vacunar dentro de la función salita, supongamos que en este caso la enfermera únicamente llamaba a la función salita siguiente, ¿bien? Donde en esa función salita siguiente lo que hacía es, en ese procedimiento, perdón, siguiente, lo que hacía era esperar a que esté el siguiente turno para ser atendido y ahí mismo en ese procedimiento hacia la vacunación. ¿Qué significa esto? Que mientras estoy vacunando a una persona, no estoy permitiendo que otras personas lleguen a la salita, ¿bien? Entonces, eso no es recomendable porque por ahí se amontona un montón de gente en la entrada de la salita. Cuando yo termino de vacunar a uno, tengo que esperar a que un montón de esos entren hasta que realmente llega la que le corresponde el turno. Cuando en realidad, mientras yo estaba vacunando a una persona, todas las que estaban esperando afuera podrían haber ido entrando a la salita y la que tenía el turno siguiente ya podría estar esperando dentro del monitor. Y ahí evito una demora innecesaria esperando, demora innecesaria no como propiedad, sino una espera innecesaria de tiempo por parte de la enfermera hasta que realmente logre entrar la persona. Entonces, ese es uno de los errores importantes que fueron cometidos acá. Y el otro error todavía más importante es que muchos no utilizaron el proceso enfermera. Vieron el ejercicio como que era un ejercicio donde únicamente estaban los procesos pacientes que tenían que utilizar un recurso compartido en un determinado orden. En general usaron un orden de llegada o cualquier otra cosa, pero supongamos que lo hacían por turno. Pero lo manejaron como que el paciente tenía que, o entre los pacientes, se administraban el acceso a un recurso compartido. Y esto no es un recurso compartido. Bien, acá claramente tenemos un proceso, algo que es el que tiene que interactuar con el paciente. Es como un ejercicio donde hay empleados que atienden a clientes. Acá en vez de empleados es una enfermera y en vez de clientes son pacientes. Pero no es que el paciente se autovacuna como si fuese un recurso compartido, que hay un lugar donde yo saco el frasquito y me pongo la vacuna yo mismo. ¿Bien? Entonces, ese es un error mucho más importante todavía, más allá del orden que hayan utilizado. Otro de los errores cometidos también, supongamos ya en esta solución bien planteada, otro de los errores cometidos era que no se respetó del todo lo de los turnos. ¿Bien? Lo manejaron como un problema de acceso o de uso de prioridades, donde cuando la enfermera decía que estaba libre para atender al siguiente, lo que hacía era fijarse entre los que en ese momento ya habían llegado a la salita, fijarse cuál es el que tenía el turno menor y a ese dejaban pasar, sin respetar exactamente de que si un turno en particular no ha llegado, tiene que esperar a que se llegue para atender al resto. ¿Bien? O sea, como si fuese un problema de atender de acuerdo a una cierta prioridad, donde la prioridad es del turno. ¿Bien? Esa es la razón. Ese fue otro de los problemas que hubo en este caso.